Se ha derramado sobre nosotros un sueño profundo. Han cerrado nuestros ojos. Pero si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no le hubiera permitido la entrada. Por eso hay que estar atentos. Ya no podemos continuar distraídos, corriendo en un laberinto que no conduce más que a nuestra destrucción. Es hora de levantar nuestras cabezas y cumplir nuestra misión. Esto es Misión Despertar. Muy buenas noches, queridos amigos de Misión Despertar. Bienvenidos, ya estamos en vivo, ya son las 9:03, tiempo local de acá de la ciudad de Miami, Florida, para todo el mundo. Le damos las gracias a todas las personas que nos están sintonizando y que semana a semana nos sintonizan a partir de las 9 de la noche a través de la www.jltradio.com. Ya arrancamos dentro de poco el programa. Les recuerdo a las personas que nos están sintonizando que a través de la página www.jltradio.com pueden entrar en las diferentes plataformas digitales o redes sociales de la radio y conectarse con nosotros y disfrutar de nuestro programa. Tenemos también teléfono en el estudio que ustedes van a verlo en pantalla, el 305-521-3434 y el 786-315-0689. Ya todos los canales están abiertos para que interactúes con nosotros. Y les damos la bienvenida. Mi nombre es Felipe Alfonso, quien presento el programa. Misión Despertar arranca en este momento, una producción de jltradio.com y Guillermo Klepach. Y hoy ya así con la compañía de Eileen Silverberg, divina, aquí con nosotros acompañándonos, haciéndonos el honor de integrar la mesa con el tema tan interesante que tenemos hoy. ¿Alguna vez has escuchado las piedras viajeras? ¿Conoces de las piedras que caminan? ¿Alguna vez has pensado, más allá de aquella canción o de aquel refrán de una piedra en mi camino, que las piedras o las rocas tienen vida? Pues ese es el tema de la noche de hoy. Hoy vamos a descifrar este enigma, este tema que nos trae Guillermo Klepach, un tema muy enigmático, como misterioso, que todavía sigue siendo investigado. Se da este fenómeno en algunas partes del mundo y que llama fuertemente la atención de cómo estas rocas, estas piedras se desplazan. Sí, se mueven. Y todavía no sabemos, la ciencia todavía no sabe si esto es algo de la Tierra, un magnetismo de la Tierra, algo del espacio, o, quién sabe, serán aliens o algún ente vivo en forma de roca. Bueno, todas estas interrogantes y todos estos puntos de misterio se van a tocar en el programa de hoy. Así que ya arrancamos Misión Despertar, dándole las gracias a todos ustedes por la sintonía y por acompañarnos todos los jueves a partir de las 9 de la noche. Bienvenidos todos y buenas noches, Guillermo Klepach. Buenas noches, Felipe, ¿cómo están? Muy bien, buenas noches, Eileen. Buenas noches, Felipe, buenas noches, Guillermo, buenas noches a todos. Sí, y buenas noches a Sharon, que está ahí en el control de operadora en la noche de hoy. Buenas noches, aquí tratando de estar a la altura. Siempre estás a la altura, siempre estás a la altura. Bueno, sube la silla un poco. Buen consejo, gracias, maestro. Sharon, te vas a encargar de la parte no solamente de operaciones, sino también del chat. Nos puedes ir informando de las personas que se están no solamente comunicando, sino preguntas, inquietudes, dudas que ellos quieran expresar, que ustedes quieran de alguna manera participar con nosotros. Sharon estará ahí al pie de todo lo que es la parte de operaciones. Guillermo, instrúyenos con este conocimiento. Muchos años atrás, en un programa de Discovery, habían hablado una vez de esto, pero te estoy hablando hace ya más de 10 años atrás. Y se quedó así, no creo que se haya mencionado y quedó como un enigma.
preparándome para el programa, descubrí que todavía esto se sigue investigando. Sí, claro, esto todavía sigue siendo como una siendo un misterio. Y sigue siendo una ciencia en investigación. ¿No? Y eso es una atracción turística también en California, ¿no? Okay, bueno. Estamos hablando del oeste allá de Estados Unidos, en Sierra Nevada, que se llama, la montaña de Sierra Nevada, entre Nevada y California. El estado de Nevada y el estado de California. Okay. Y bueno, nadie vio las piedras moverse, pero dejan un surco en el camino. Y que ahí traje algunas fotos para que vean cómo dejan la huella, ¿no? Y miles de personas vieron esto y se preguntaron, pero ¿cómo puede ser que las rocas se estén moviendo? ¿Quién las mueve, no? Durante años los equipos de investigaciones estuvieron ahí tratando de comprender el fenómeno, y lo llaman de varias maneras, ¿no? Ese lugar se llama el Valle de la Muerte. Mira, con ese nombre, que yo he pasado muchas veces, porque yo viví en California por muchos años. Por ser árido, me imagino. Por ser árido, y muy, muy, muy caliente y muy, muy frío. Claro. Si yo hubiese sido piedra, también me movía. Claro. Está bien. Pero bueno, vamos a hablar del misterio, ¿verdad? Porque eso es la parte que a todo el mundo es la cuestión. Bueno, en algunos casos las huellas que dejan, una están por una huella de 250 metros más o menos, que son unos 820 pies. Algunas huellas son curvas, otras huellas forman líneas rectas y forman ángulos rectos, se van de la derecha a la izquierda, y eso desconcierta más a los investigadores. Al principio pensaban que tal vez tenía algo que ver con el magnetismo terrestre, ¿sí? que hay algo en cierto momento del año. También, bueno, lo que tú mencionaste, por supuesto que los extraterrestres las están moviendo, o son piedras que no son de acá, de este planeta. Eso era mucho de lo que yo veía cuando vivía en California, que tenía que ver en aquel entonces, que tenía que ver con todo lo que tenía que ver con extraterrestres y dándonos señales. Entonces, bueno, es que esa es una zona muy activa. Muy activa de avistamientos ovnis y todo eso. Está documentado que lo que es el desierto de Nevada y ciertas partes del oeste de los Estados Unidos, más que todo Nevada, es una zona de mucha actividad. Ahí ahora es Parque Nacional. Oh, ok. Y bueno, y trae turistas, como dije. Es un lago seco donde ocurre esto, que lo llaman el hipódromo de las piedras, porque a veces hay muchas en distintos lugares, como que estuvieron corriendo carreras entre ellas, ¿no? Y tiene más o menos, el lago seco tiene 2 kilómetros de ancho por 5 kilómetros de largo. Está a 1200 metros de altura sobre el nivel del mar. Y bueno, hay muchas piedras sueltas, pequeñas, pero piedras grandes también. La llanura esa también nieva en invierno, se moja, luego se seca, con el calor intenso del verano se reseca. Entonces el barro es todo resquebrajado. No me imagino las temperaturas de ahora con este verano que estamos pasando. ¿Cómo debe ser la temperatura en esa zona? Intenso. La luz rasante por la altura y las grietas del terreno dan un efecto ahí surrealista, con las piedras dejando surcos, que es como que, bueno, parece otro planeta el lugar. Aunque la ciencia y la tecnología recorrieron un largo camino hasta ahora, todavía están viendo, ya se descubrió cuál es el problema, porque lo llamaban la fuerza mágica de las piedras que caminan. Fue un misterio por décadas y ningún investigador comprendía bien. El movimiento visible de las rocas se ha atribuido desde bromistas que la mueven a la noche y se esconden, pero si fuera así deberían dejar huellas también. Y no habían huellas, claro, nada más el movimiento de la roca en sí. Claro. O sea, no habían pisadas. Sí, no hay, donde me estuve documentando, no hay trazas humanas. Ajá, exacto. Bueno, los campos magnéticos, los extraterrestres, algunos investigadores creen que los vientos crean remolinos de polvo que
que pueden ser los responsables de mover la piedra. Bueno, en California hay lo que le llaman los vientos de Santa Ana. La temperatura no tiene nada de humedad y aquellos vientos son increíbles, sí. inmensos, pero tampoco fue eso. Pero si hubiera viento, ¿no borra también las huellas que deja la piedra? Parece que eso se forma cuando hay barro, entonces y luego se seca y queda la impresión. Hay una foto, no sé si la pusieron. Fíjate, cualquier orden, no importa realmente. Ahí hay una de las imágenes. La huella queda ahí en el barro seco, ya no se borra más. Observa el relieve del suelo, la textura del suelo, y observa dónde está la roca, que es árido, es una zona árida, completamente árido. Y es grande. O sea, sí, no estamos hablando de una piedrita. Estamos hablando de una piedrita. Hay piedras de 300 kilos, 700 libras. ¿Ve? Sí, las puede levantar una persona, pero son pesadas. Ahí está el hipódromo de las piedras que se llama, ¿no? Porque parece que están corriendo carrera. ¿Y esta? Mira el dibujo que hizo, bueno. Claro, eso también se atribuye a los extraterrestres, porque también al dejar diseños... Bueno, cuando estaba documentándome para el programa, me venía mucho a la mente lo que las famosas líneas de NASCAR en Perú. Pero tampoco es algo completamente diferente, Guillermo. Sí, no, es otra cosa. Bueno, los vientos, vamos a decir que dice que pueden ser una de las causas. Esta teoría después fueron refutadas. Luego el curioso efecto también conocido como de las rocas vivas, piedras andantes, rocas deslizantes, porque también se llaman sliding, en inglés sliding rocks, o también sailing rocks. Sailing es los veleros. Y un fenómeno donde se deslizan las piedras, tanto cortas como largas distancias, sin que haya interferencia humana, esa es la cosa. Y bueno, se ha estudiado y observado los rastros de los deslizamientos de esto. La pista se llama pista Little Bonnie Claire, en Nevada, el Parque Nacional de Death Valley, California. El lugar exacto se llama Racetrack Playa, o sea, la playa de las carreras. Y, ¿por qué le pusieron ese nombre? ¿Debido a las piedras? Por eso, sí, ajá, porque parece que están compitiendo. Sí. Hasta que, bueno, apareció un geólogo llamado George Stanley que empezó a investigar, estaba muy intrigado por los efectos de las piedras y lo llevó a investigar más profundamente el tema. Observó estas rocas y descubrió que no se mueven por sí solas, sino que algo las empuja. En 1955 ya George Stanley escribió un boletín a la Sociedad Geológica Americana donde pensaba que las piedras eran movidas por efectos mecánicos entre el hielo y el viento. Stanley también observó que las rocas a menudo se movían juntas y concluyó que la formación de capas de hielo alrededor de las mismas permitía que el viento levantara la delgada capa de agua congelada, impulsando las rocas hacia adelante. Esta tesis se mantuvo como la única, que era la única explicación plausible, especialmente porque se habían visto las rocas rodeadas por capa de hielo cuando nieva y vieron en otros países un fenómeno similar. También ocurre en Irlanda, también ocurre en Túnez y en ciertos lugares de España, o en otras planicies también. Entonces en otros lugares vieron que hielo, cuando la piedra se rodeaba de hielo, resbalaba más fácil. Entonces... Pero tiene que ser una forma de hielo, porque si todo se pone hielo, todo se petrifica. Sí, pero luego se empieza a derretir. ¿No? Cuando se va en ese momento de... Claro, y las capas de hielo cubren esta planicie del Valle de la Muerte, pero son extremadamente delgadas, porque como es seco... Claro. Entonces, no creen en esa teoría... empezaron a ver que no puede ser que levante bloques de 150 kilos, 170 kilos de peso, y cómo dejan las ranuras si están levantadas. Uh-huh. Y con lo cual Stanley estuvo de acuerdo. Entonces, bueno, el misterio de las piedras se ganó atención mundial en 1960,
Y luego apareció otro geólogo que dijo, yo voy a descubrir qué pasa, que se llamaba Robert Sharp. Era doctor en geología. Y en el departamento de geología del Instituto Tecnológico de California empezó a hacer unas investigaciones. Se interesó en indagar el misterio y hizo un estudio que duró 7 años para poder comprender qué pasaba. Entonces dijo, ok, voy a seleccionar 25 rocas diferentes, distintos pesos, distintos tamaños. La más grande pesaba 455 kilogramos. Luego a cada piedra le puso un nombre, la bautizó y le escribió el nombre arriba de la piedra, ¿ya? Para poder identificarlas. Entonces hizo hizo clavar banderitas donde estaban las piedras y postes metálicos con el fin de determinar la posición inicial de la piedra. Y luego agregó 5 piedras más hasta que llegó a tener un total de 450 piedras para analizarlas, para ver qué hacían. Qué trabajito. Bueno, entonces este doctor Sharp cada tanto visitaba el Valle de la Muerte, pero esto significaba organizar una expedición, porque hay que recorrer un camino muy difícil, muy hostil, hay que subir 50 kilómetros por un terreno escarpado. Y bueno, al llegar a destino, el doctor Sharp buscaba las rocas, que ya estaban marcadas con su nombre, como dije, y ahí registraba su posición, si se habían movido, y ponía nuevas banderillas. También para ver cuánto se movían, ¿no? Que a qué velocidad, cuánto por minuto, ¿me entiendes? Ir midiendo el recorrido, la distancia, sí, el tiempo. Para ver qué relación tenía eso con otra cosa. ¿Y lo hacía durante la época de invierno o lo hacía durante cualquier época del año? Parece que esto se mueve, o sea, cuando está seco no, porque ya cuando está seco ya quedó el surco, entonces se tiene que mover cuando pasa el invierno. Okay. Y hay barro. Uh-huh. Primavera, ha de ser. Sí. Entonces, bueno, el mayor desplazamiento que vio fue un pedrusco de 250 gramos llamado Nancy, que recorrió una distancia de 201 metros, o sea, son 2 bloques, ¿no? 200 metros. 200 yardas. Y la piedra que más se movió y se desplazó fue 262 metros, la que tiene el récord hasta ahora. Es más, es como 2 bloques y medio. La dirección general de estos movimientos era norte-noreste, con algunas pequeñas desviaciones hacia el este y hacia el suroeste, lo que correspondía a la dirección del viento predominante en la planicie. Entonces, bueno, digo, ajá, lo que se llama el aha moment. El geólogo pronto notó que las piedras tenían que moverse en terrenos blandos, que no hubieran sido afectados por una sequía o por hielo, ya que su movimiento dejaba un borde elevado en los surcos, como vieron en la foto. O sea, para que deje un borde elevado quiere decir que está hundiendo el barro. Las piedras también empujaban pequeñas pilas de escombros que iban encontrando en su camino. O sea, que tienen bastante fuerza al moverse. O sea, va arrastrando también con lo que va encontrando. Otras piedras más chiquitas. Y bueno, la menor precipitación de esta área deja una fina capa de agua sobre la mayor parte del terreno. La superficie de la planicie es arcillosa. Uh-huh. Y la lluvia produce una capa de barro semilíquido con partículas de arcilla suspendidas en el agua. ¿Okay? Esas son las características, que es algo raro. Además, estudiando estas rocas se notó que si el agua empapaba el suelo lo suficiente, tanto en profundidad como en amplitud de área, las piedras se atascaban en el barro arcilloso porque estaba demasiado blando y pegajoso, entonces no se movían. O sea que cuando llovía mucho, tampoco se movía. Cuando se quedaban como estancadas. Claro. No, estancada no es la palabra. Atascadas. Atascada. Exactamente. Entonces, y cuando está seco tampoco se movían.
claro, para nada. Entonces, cuando el agua tenía un espesor de medio centímetro, que es un poquito así, la superficie todavía estaba firme, también evitaba el desplazamiento de las piedras. Quiere decir que si no estaba suficientemente mojada el terreno, si la arcilla, no se movían tampoco. Entonces hubo un lapso de tiempo donde solamente una parte de estas piedras se movieron, y eso ocurrió durante 3 periodos. Él lo midió entre los años 1968 a 1969, 1972, 1973 y 1973-1974. En esos 3 lapsos se movieron las piedras, en los otros años no. Por Imagínate ejemplo, tanto tiempo esperando y nada. 70 al 71, 71 al 72 no se movieron. Qué paciencia. Ajá, totalmente. O sea, tiene que ver con el clima 100%, ¿no? Y esos años fueron inviernos muy intensos y tormentosos. En la década, principio de los años 70. Sí, bueno, fue cuando este señor estaba vivo y estaba... O sea, Haciendo inviernos muy intensos. Sí, Y cuando aquello no se hablaba de cambio climático, que conste. que siempre el clima cambia, así que... Bueno, pero el doctor Sharp deduce que la lluvia es un agente tan importante como el viento en el movimiento de las rocas. O sea, tanto la lluvia como el viento son importantes, la cantidad de agua, la cantidad de viento, la cantidad de hielo y la temperatura. Luego, en 1976, Sharp escribió un boletín en la Sociedad Geológica Americana que dice: el movimiento de las piedras se produce por una combinación precisa entre la cantidad de agua acumulada en el suelo y la acción del viento, y que eso ocurría durante 1 y 3 días después de un clima húmedo y tormentoso, cuando la superficie se tornaba completamente lisa. Tiene que estar blando hasta un punto, resbaladizo, Me imagino no que muy tiene blando, que ser. claro. ¿Te acuerdas cuando habían, bueno, ahora con los refrigeradores que hacen el hielo automático, ¿verdad? Ajá. Pero antes teníamos lo que yo le Había que llamaba descongelar. cubetas, Sí. ¿no? Sí, las cubetas de hielo. Las cubetas de hielo. Y entonces, sabes que a veces tú la ponías y estaba, a ver si soy hielo. Y cuando los miraba, le ponías el dedo y el hielo estaba hecho, pero no completamente. Entonces, Se hundía el dedo. se hundía el dedo. Me Había la imagino que superficie tenía que, nomás. me imagino que tenga que ver. Yo, o sea, Me acuerdo mientras que lo estás explicando. había que descongelar la nevera. Sí. Había que sacar todo, descongelarla. Wow. Así que bueno, en Túnez también hay algo parecido, en el desierto también. Pero es que nadie estudió, solamente acá en Estados Unidos la gente va y dedica tiempo y dinero a estudiarlo porque quieren aprender. Pero en otros países directamente no le dedicaron ningún tiempo, no hubo ninguna investigación y nada, entonces no se puede comparar, ¿no? Eso me llamó la atención cuando estaba documentándome para el programa, que este fenómeno más investigado ha sido aquí en los Estados Unidos. Por eso, sí. O sea, en otras partes del mundo es como que no le prestan atención, es como que... No hay recursos, no hay nadie que lo haga. Ok. Porque eso cuesta dinero, o sea, Sí, y mover todo el equipo y el personal y más los científicos y todo eso, todo es una logística que lleva dinero. Y si es una universidad, me imagino también que tiene que tener unos fondos, hay que adaptar el fondo para decidir si eso es algo que quieren Si estudiar vale la o no. pena. Exactamente. Sí. Pero los más reconocidos, o sea, si se buscan a través de los buscadores de internet, los más reconocidos son estos, los del Valle de la Muerte, acá en Nevada, en el desierto de Nevada. Sí, incluso para calmar a la gente también, porque se empiezan a formar ¿no? Teorías, las famosas teorías teorías. Sí, descabelladas. claro. ¿no? Claro, tienen que Entonces, bajar. sí, bueno, mire, yo te voy a Ajá. encontrar la causa, ya acabemos con el misterio. Entonces, según este doctor Sharp, una poderosa tormenta es suficiente para iniciar el desplazamiento de las rocas. Y luego, aunque solo hubiera una ligera brisa, esta sería capaz de continuar el movimiento de las piedras hacia adelante. Por eso a veces lo llaman sailing, porque es como un bote que lo empuja el viento, Ujú. como un velero.
Otra observación que hizo el Dr. Sharp es que las montañas circundantes encausan y dirigen los vientos hacia el valle ese, porque hay como una abertura entre las cadenas montañosas y el viento sopla por un corredor, Claro. bien como dirigido, ¿cierto? No es como no está abierto que el viento va por todos lados, sino que va dirigido por ese corredor. Sí, es como si estuvieras en Nueva York. O estuvieras y soplando por y un estás tubo. justo en febrero caminando por esos edificios y el viento, de momento cuando sales, haces la curva. Yo fui ahí a Nueva York a ver. No, qué lindo la Navidad. Ah, man, Sí. Así me muero. Se siente. Y así se siente el viento Y ahí también. en Manhattan siempre hay viento. Un viento. Y Tienes que ir a helado. Chicago. Siempre. Bueno, ni hablar. Bueno, sí, verdad. La verdad que sí. El frío es increíble. Ya no sabía más qué ponerme. Bueno. Pero en estos desiertos sí, el viento es intenso y Es- hay tormentas de viento. Y es frío, Aparte, porque creo, aparte nosotros- que es tan seco. Ajá. Nosotros que vivimos en Miami, que es verano de todo el año, uno se adapta al calor. Sí. Entonces, ir de pronto y que te agarre esas nevadas. Que eso fue lo que yo pensé. Yo, bueno, podrá ser factor viento el desplazamiento de esta roca, porque el desplazamiento es muy poco. O sea, si se mide en tiempo, el desplazamiento es muy poco. Yo dije, puede ser el efecto de estas tormentas de viento que se dan, Sí, pero 200 metros, 250 metros, pero no, no es tan poco. tampoco, no es Son, tan- o sea, dos no. bloques y medio más o menos, de lejos. Pero es bastante. Por eso, Para no es una tampoco. roca. Por eso descarté, cuando estaba documentándome, yo dije, no, hay que descartar lo del viento porque uno de los efectos que tiene el viento es que levanta el polvo, levanta la arena o partes, no solamente que pueda mover la roca, sino que también va borrando el surco. Y aquí queda bien marcado y demarcado los surcos No, y que dejan la roca. Y que tampoco se experimenta ya tornados. Porque tú dices, bueno, estás en Oklahoma, pues quizás un tornado levanta una Sí, no, roca, pero en ¿no? Nevada no hay Pero registro. no hay registro de tornado De tampoco. tornado. Y hay unas imágenes que no sé si ahora más adelante la tendremos ahí en pantalla, de las que trajo Guillermo, que los surcos parecieran como en ángulos muy perfectos, Sí, pone si puedes en las fotos. porque no son irregulares, no son surcos irregulares. Eso es un círculo, Sí. un surco Es un irregular, vamos a círculo. decirlo así, Semicírculo. un semicírculo, pero hay algunos que tienen unas La líneas próxima rectas. hay como unas líneas rectas. Y eso parece la marca de dos gomas de vehículo. Mira esa. Sí, es que- Mira, ve. La línea está bien demarcada. Ujú. Y es en línea recta. Pero es que una va para un lado y otra va para el otro. Y una se detiene. Entonces, Sí. ¿cómo se van a cruzar si el viento va para el mismo lugar? Exactamente. Ahí van todas para el mismo lado. Entonces, qué locura, ¿no? Sí, impresionante. Como todo lo que hablamos aquí. Sí. Entonces este hombre dice que pero es que no sería solo el viento, sería una combinación de distintas cosas, ¿no? Ujú. De varios elementos. Que todos, cuando se da esa situación, que todos esos elementos a la vez están combinados, entonces la piedra se mueve. Y por eso era tan misterioso. Y bueno, cuando más lisa es la superficie sobre la que descansa la piedra, más rápido se mueve. También calculó que la velocidad máxima de un movimiento era de 1 metro por segundo. O sea, eso lo descubrió de nombrar las piedras, de marcar de dónde a Bastante. dónde. Para un segundo 1 metro. es bastante. Sí. O sea que el viento Sí. debe ser fuerte. Un viento. Y como él dice, las montañas lo dirigen y lo encauzan para ahí y hace que empuje más. Este fenómeno del movimiento de piedras también se observó en otros 10 sitios en todo el planeta. ¿Y todos son desiertos? No, hay distintos. Eso es interesante también. Sí.
Hay unas piedras que están, por ejemplo, un señor que se llama Lord Dunraven, que vivió en 1879. Hay un artículo en una revista donde dice que uno de sus, esto fue en Nueva Escocia, uno de sus lacayos, no sé cómo llamarlo, uno de sus sirvientes, que era un aborigen de ahí, le dijo que había visto unas piedras salir del lago. Entonces el Lord Dunraven dijo, ¿cómo puede ser? Sí, las piedras salen del agua. Entonces eso es más enigmático todavía. Esa Eso está es creepy. hasta más, sí, ese está creepy. Entonces este lago está en Nueva Escocia. Y Dunraven dijo, pero tesoro, tengo que investigar, ¿cómo puede ser que...? ¿No es cierto? Entonces le pidió a este indio que lo lleve al lugar, y fue. Y bueno, al poco tiempo, claro, él esperaba ver las rocas salir del agua como si fueran, no sé, pescado, no sé, pero bueno, vio que había una piedra grande que se ve que había dejado la huella que salió del agua. No la vio moverse, pero estaba la huella que venía de adentro del agua y estaba afuera. Pero había orilla, o sea. Sí, Ajá. sí. Nada, estaba cansada de estar mojada, eso era todo. Yo te dije que si yo hubiese sido piedra también me hubiese movido, claro. Pero Sí. interesante. Entonces, el lago es considerablemente grande, pero poco profundo, y abunda en él grandes masas rocosas, y muchas de estas piedras parecen haber salido del lago completamente y haber quedado posadas en la costa a unos 14 metros de la orilla, o sea, 14 yardas. Se pueden ver rocas de todos tamaños. Esto es un informe que ahí te lo estoy leyendo. Bloques de 1.8 metros hasta 2.4 metros de diámetro. O sea, Grandes. son Es que piedras son grandes que un hombre puede levantar haciendo un gran esfuerzo, pero un hombre la puede levantar. En ese lapso se pueden observar piedras a distintas distancias del agua. Pero un hombre la puede levantar, pero espérate, 250, depende de qué hombre, sí, claro. claro, porque yo he visto personas en el gimnasio levantando 250 libras, Claro. 400, Sí, pero ya depende de qué hombre. 700 es una cosa así que tú y la tiras, ¿sí? Sí, Entonces, pesado. no es que cualquiera pueda levantar la piedra. Entonces, lo que vio este hombre fueron piedras a distintas distancias, como que fueron saliendo en distintos momentos, ¿no? Una llegó más lejos que otra. Y eran etapas de progresión hacia la costa. Y unas se encontraban, como te digo, 90 metros de la orilla, dice acá, 90 yardas. Es bastante. Ujú. Otras estaban como al principio de su movimiento, otras estaban como a mitad de camino y otras ya estaban en la parte seca, que habían salido completamente. En todos los casos han dejado surcos más o menos importantes detrás de ellas. Ahora, ¿cómo el viento mueve la roca que está bajo el agua? Ujú. Justamente estaba pensando en eso, que si eso es en el exterior, pero ¿qué impulsa que la roca salga Ajá. debajo del agua y salga al exterior? Sí. Ahí, no sé. Tuvo que haber habido una Al- vibración tectónica. Un magnetismo, para mí es algo magnético. Tiene que ser algo magnético. Ok, este Lord Dunraven también notó una roca enorme a cierta distancia de la costa. La misma estaba un poco detrás de un grupo de otras piedras más pequeñas, pero la piedra grande había dejado detrás de ella un surco que era de su mismo ancho, llegaba hasta la orilla, y la huella tenía como 1 metro de altura a ambos lados, o sea, 3 pies. De la huella que dejó era de 3 pies de altura, el barro. O sea, la tierra se fue amontonando debido al movimiento a ambos lados hasta alcanzar 3 pies. Está increíble. Es un gran enigma. Es un gran enigma.
lo digo, es un gran enigma. Y esto, bueno, a finales de 1879, una carta publicada en el American Scientist, se llamaba, explica este extraño fenómeno que es sorprendentemente similar al de las piedras de California. Y el autor que firmó esta carta que se envió, firma JWA, también informó haber observado fenómenos idénticos en lagos de Canadá. Según su explicación, el efecto de las rocas saliendo del agua de los lagos profundos es mucho más dramático que lo de la planicie, pero claro. Claro, obviamente. Pero en estos lugares se dan las mismas características de estar rodeados de elevaciones o de colinas de cierta altura. O sea que eso da una clave, ¿no? También piensen que si el agua se congela, las piedras quedan sumergidas en hielo. Luego el hielo se empieza a derretir. Pero si la piedra mantiene más frío que en el exterior, queda rodeada de hielo. Claro. Y queda sobre el otro hielo, entonces es más fácil que se deslice de esa manera. También el agua se expande y se contrae cuando se congela. Correcto. ¿Okay? Entonces, si se expandió, mueve la piedra, entonces se derrite y después se vuelve a congelar, la mueve de vuelta y se derrite. Y la va poquito a poco empujando. Claro, nadie está ahí filmando por 6 meses a ver cuánto se movió, pero si se va moviendo... Tiene sentido. Tiene sentido. Lo que pasa que, bueno, me imagino también que tiene que ver con cuán frío, o sea, no todas las temperaturas son iguales. Esos lagos se congelan. Y en el Valle de la Muerte también se congela la superficie, que era un lago, que es ahora un lago seco. ¿Ya? Pero digamos, hay una precipitación y se congela. Y queda como una película de agua donde estaba el lago. O sea, algo similar, lo que pasa que es menos profundo. ¿Y la fuerza de gravedad? ¿Qué? Pensemos que hay algo que se llama ley de gravedad, la fuerza de gravedad. Eso hace que el surco sea más profundo o menos profundo, ¿no? Es la ley de gravedad, porque depende del peso de la piedra. ¿Ya? Pero de todas maneras, si se congela el lago completo, por más grande que sea la piedra, la mueve igual. Claro. Entonces, si es más pesada, deja un surco más profundo. Por la gravedad, como tú dices. Sí, pero estamos hablando no evita que la mueva. Estamos hablando de una materia que, entre comillas, y técnicamente es inerte, que es una materia sólida, que no está considerado o catalogado como un ser vivo, o si las rocas son seres vivos. Alguien que me corrija. Inorgánico. Inorgánico. Y hay muchísimas rocas. Hay cosas misteriosas acerca de las rocas. Hay rocas que le llaman las rocas, si no mal lo estoy diciendo, rocas paridas. ¿Cómo así? Que se reproducen. ¿Sí? Sí, hay fenómenos extraños con las rocas. Entonces hay que pensar, ¿sí? Eso es un valioso aporte que has traído, Aileen. No me entero que existe algo así que se llama que hacer un programa de eso. Rocas paridas. Rocas paridas. O sea, hay que investigar eso. Hay que investigarlo, claro. Yo sé un poquito de eso porque... Rocas maternas. Sí, pero no le llaman rocas maternas. ¿Le llaman así rocas paridas? Sí. No me lo inventé. Bueno. Yo sé que no me lo inventé. Voy a darme la tarea de buscarla. Por favor. Entonces, con respecto al frío, dicen que cuando baja mucho la temperatura y el agua comienza a congelarse, esto no es lo que invento. Yo te acabo de decir lo que yo entendí de todo lo que vi, de lo que leí. Pero acá lo explica que las temperaturas bajas, el agua comienza a congelarse. A medida que se forma hielo, el agua congelada se expande, produce el movimiento y ejerce presión en todas direcciones. Porque el agua, como aumenta, como si aumentara su volumen. Hay que pensar que el agua es un elemento bien extraño. ¿Ya? Porque el agua puede ser líquida, puede ser sólida, puede ser gaseosa. Se transforma constantemente.
¿Viste cuando hablamos de la combustión humana espontánea? Sí. Ok, el agua está hecha de hidrógeno y oxígeno. El agua son dos gases. El hidrógeno es altamente combustible. Si está unido al oxígeno como H2O, ¿verdad? O sea, H2 quiere decir 2 moléculas de hidrógeno y O una de oxígeno. Si se separan las moléculas, te queda el hidrógeno, que es altamente combustible. Y el oxígeno hace que la combustión ocurra. ¿Por qué? Porque sin oxígeno no hay combustión. Quiere decir que si el cuerpo nuestro es 70% agua y algo separa las dos moléculas, es súper inflamable esa agua, se convierte en hidrógeno con el oxígeno al lado que le alimenta el fuego. Sí. ¿Ok? Esto nadie se le ocurrió, que el agua son dos gases. Pero por eso es muy extraña el agua. Y cuando se congela, aumenta su tamaño. Hielo. Por eso si usted pone algo en el congelador, ¿no? Una botella explota. Claro, explota. Entonces, bueno, esa es la teoría que dice que a medida que se forma hielo, el agua congelada se expande y produce el movimiento ese, que ejerciendo presión en todas las direcciones. Las colinas forman un obstáculo infranqueable en un lado, pero aumentan la presión de una orilla cuando las aguas son más profundas. El hielo se propaga hasta el fondo del lago y envuelve las rocas. El agua, al aumentar su volumen por la formación de hielo, se lleva consigo a las rocas y a todos los demás escombros. Al detener su expansión y derretirse hielo, las piedras son depositadas un poco más allá de donde estaban originalmente. Pues es por la expansión del agua cuando se congela. Claro. Entonces, cuando se descongela, la suelta. O sea, que se congela, la empuja, se descongela, ¿no es cierto? Y también, cuando está la película, ahí por ejemplo, en el Valle de la Muerte, hay una película de hielo finita, como tú decías, y la piedra tiene hielo alrededor y se monta, el viento la empuja un poquito y cae sobre la otra película, resbala como en los juegos que empujan el... Exactamente, ahí sí el viento la puede empujar. Claro. En ese caso, pero tiene que ocurrir todo eso. Todos esos fenómenos a la misma vez, todos esos elementos. ¿Sabes el juego que estoy hablando? Que incluso le echan aire. Como el hockey, claro, también claro, para que eso, vaya moviéndose. En Canadá le usan eso. Ajá. Y también está el hockey sobre hielo, que es similar. Que tiene como un tejo, se llama, creo que. Bueno, por ahí está la explicación de esto, que tienen que... Por eso él dijo, solo se dio en ciertos años que él estaba estudiando, en los demás años las piedras no se movían. Tienen que darse las condiciones. Y bueno, originalmente se pensaba que los movimientos de las piedras eran obras de los seres de unas razas desaparecidas que, no sé si por travesura lo moverían. Eso se pensaba. Sin embargo, un profesor llamado Charles White propuso una explicación en el año 1884, mira desde cuándo lo están investigando, llamado en la publicación se llamaba Scientific American, creo que todavía existe esa publicación. Ahí explicó que los llamativos movimientos que ocurren en los lagos rodeados de montañas en Iowa eran el resultado del cambio de sucesivos empujes glaciares que depositaban bloques compactos de grava y piedras envueltas en tierra alrededor de los lagos poco profundos. O sea que en Iowa hay también un fenómeno de estos. Luego, otra información, porque como eso es un parque nacional, hay un sitio que ustedes pueden entrar ahí en el Valle de la Muerte, Death Valley National Park. Tiene un sitio de internet donde, por supuesto, está la atracción principal, ¿no? Y ellos tienen sus conclusiones, tienen que decir algo. Entonces, esto lo saqué de ahí. Y dice que las rocas de la pista de carrera, la Racetrack Playa se llama,
están compuestas de dolomita y sienita, esa es la piedra, ¿no? Y los mismos materiales que componen las montañas circundantes. Estos trozos de roca se van separando de las montañas debido a las fuerzas de la erosión y terminan posándose en el reseco suelo del valle. O sea, se van desprendiendo pedazos de la montaña misma y esas son las piedras que se ven ahí. Una vez que las rocas alcanzan la superficie plana, las rocas comienzan a moverse horizontalmente por sobre la llanura, dejando huellas perfectas detrás de ellas como prueba visible de su trayectoria y su movimiento. Mira, Sharon, hay una foto que está una piedra con le pusieron un GPS a la piedra. Eso leí. Ahí está, mira. Eso había leído de las rocas. Estoy viendo eso en este momento. Sí. Lo del GPS lo estoy viendo en este momento. Y sí, está toda la documentación en la página del parque. Impresionante. Entonces ahí sí que no se escapa porque el satélite mira si se mueve y dónde se mueve y cómo y cuándo. Esa era la otra parte que te iba a traía para el programa, porque con la tecnología de hoy en día, claro, porque estamos hablando de que esto fueron investigaciones en los años 60, 70, pero ¿y la tecnología 1800 y pico empezó, 1870. Pero en el 2019 se hizo una reevaluación de esto. Y no sé si el 2020, 21 y demás, no, en realidad, pero algo que me llamó muchísimo la atención, porque decían que en el interior de estas rocas se han llegado a descubrir huellas de dinosaurios y comunidades microbianas. Entonces, imagínate, o sea que son también milenarias estas piedras. Claro. Ok, oye, y con el GPS... con el GPS ahora se sabe exactamente, no hay que ir a mirar dónde se movieron. Las detectan desde el espacio, ni poner banderillitas ni nada. Claro. Pero algunas que son, dejaron rastros, ¿cómo se llama eso? La huella, surcos de 457 metros de longitud, que serían 1500 pies. Más de ahora. Es bastante. Wow. 1500 pies. Dice que se ha movido un largo trecho desde su posición original. Las rocas con una superficie de fondo áspero dejan huellas rectas, mientras que las rocas de fondo liso tienden a moverse de manera más variable. Eso era y si tiene como una puntita, hace un pivot y entonces va en curva. Como un trompo. Sí, o sea, mi imaginación, Felipe. Lo que pasa es que yo estoy... pero ahora mi duda la desvía y entonces va a una curva. La roca se desplaza sin girar, o sea, sin rotar, solamente se transita. Sí, sobre hielo. No, pero, o sea, se ha en algún momento documentado, y ahorita con la tecnología del GPS, que sí rueda. Rollover, que ha rodado, ha dado vuelta la roca, simplemente se desplaza sobre por eso se llama sliding rock. O sea, se resbala sobre hielo. Se resbala, y hace vuelta o simplemente si tiene un filito. Por eso, depende cómo sea abajo. Claro. ¿Va recto o va haciendo movimientos diferentes? Porque eso sería como el timón del barco. Y bueno, entonces la forma de la piedra tiene mucho que ver en la parte de abajo donde está apoyada. Ya acá en 2014 los científicos pudieron capturar el movimiento de las piedras por primera vez utilizando fotografías de lapso de tiempo, y los resultados sugieren fuertemente que las piedras se mueven como veleros y son de acuerdo a un equilibrio perfecto, este movimiento entre el hielo, el agua y el viento. Y ya como tú dices, con la tecnología actual, durante el invierno del año 2014, la lluvia formó un pequeño estanque que se congeló durante la noche y se descongeló al día siguiente. La enorme capa de hielo fue reduciendo su espesor y al mediodía solo tenía unos pocos milímetros de grosor. Impulsada por un ligero viento, la capa de hielo se rompió y se fue acumulando detrás de las piedras,
y vieron cómo la empujaba lentamente hacia adelante. Wow. Interesante. Se tienen que dar las condiciones. Bueno, sí sabrán que las piedras, depende cuál, las piedras volcánicas, por ejemplo, que son originalmente fueron lava, Ujú. eran líquidos. Entonces, ¿qué pasa? Tienen Rocas ígneas. las rocas ígneas tienen burbujitas adentro. Adentro. Cuando la roca se endurece, queda atrapado el aire dentro de la burbujita, dentro de la piedra. Y eso se utiliza, o sea, cuando se pone la piedra en un lugar al vacío y se la corta, y ese aire es como estaba la atmósfera en el momento que se formó esa roca. Entonces pueden saber cómo era la atmósfera de la Tierra en esa época, cuánto oxígeno había. Fascinante, sí. Claro. Interesantísimo. Y qué edad tiene la piedra y todo eso. Wow. O sea que bueno, eso es lo que hay. Bueno, vamos finalizando la hora. Ya nos estamos acercando a la conclusión de la hora del programa. ¿Hay más imágenes, Guillermo? Creo que ya las vimos todas. Ah, ok. Sí, ya las vimos todas. Sí. Es que más o menos se repite lo mismo, ¿no? O sea, ahora, del otro del lago estaría bueno, no pude conseguir que las piedras salen del agua, ese no pude conseguir la imagen. Ese sería más interesante, más raro, ¿no? Sí, poder ver. Pero bueno, este hombre lo vio cuando ya el lago estaba en forma líquida, pero no se dio cuenta que eso se produjo cuando el lago estaba congelado. Esa es la cosa. Está viendo ya cuando pasó. El resultado, Claro. Entonces, no el proceso. él pensaba que iba a ver la roca salir del agua. Claro, o sea, no estuvo presente en la época del invierno, que Claro. posiblemente sea un invierno bastante fuerte en esa Y área. ahí lo único que iba a ver es el lago congelado. Luego al descongelarse nieve. es ahí el movimiento. Pero debe ser tan insignificante que por eso está difícil de detectar. Me imagino, claro. Pero como es poquito a poquito, pero como uno para y va dejando el surco, entonces cuando uno va y ve, dice, bueno, la piedra caminó 200 metros. ¿Me explico? Bueno, Aileen, Todo tiene vida de alguna forma u otra. ¿Por qué? Porque pues, el agua sí, el agua está viva. ¿y la composición de la roca es una roca en específico o es cualquier roca común? No Sí, se ha determinado. es, yo dije, es dolomita y sienita, que es de la misma... La misma formación de las mismas Sí, de rocas las que tienes montañas esas, alrededor. las montañas que están ahí. O sea, que son rocas originarias de la zona, autóctonas Sí, de la claro, zona. Claro, sí. O sea, que no se puede alegar de que vinieron desplazadas de otro lugar o alguien las trajo de otro lugar o vinieron No, son del de- espacio y las dejaron ahí. Son desprendimientos y tampoco son montañas en sí. Acá lo llaman colinas, ¿no? Lo llaman hills. Colinas. O sea, es como una montaña, pero es más bajo que una montaña. Y son desprendimientos de ahí, lo que está ahí en el valle. Bueno, lo interesante de esto es que se descubrió, aparentemente, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaba pasando con las rocas? Si Sí, las bueno, rocas se finalmente movían o no. con el GPS y tiran fotos cada, vamos a decir, cada 10 horas o una foto por día. Tengo las van entendido que las van esto fue la acumulando. Universidad de Colombia que fue a investigar. Y Sí. las van acumulando, entonces después cuando ven todas las fotos juntas, es como que pasa el tiempo rápido, ¿no? Y lo que se llama time lapse Sí. fotografía. Y bueno, eso en el 2014 lo hicieron y ahí la vieron moverse. Claro, y y eso que habían hablado, lo habían actualizado en el año 2019, o sea que tenían la misma información. Ahora, en España hay cosas que yo no tuve tiempo de investigar, pero en España hay casos similares. Ok. Y como dije, en Túnez, que es Tunisia, también hay casos similares. Y en California y en otros lados, como dijo, acá en Iowa y hay otros lugares. Pero digamos, no es como que una piedra cada tanto, no es como acá que es un hipódromo, como llaman ellos, el hipódromo de las piedras, ¿no? Que son todas las piedras corriendo carreras. Wow. Pero sí, ocurre, ¿no? ¿Podemos decir que el enigma continúa?
Bueno, más o menos esa es la explicación. Okay. No hay ningún extraterrestre, no había... Es simplemente un jueguito entre el agua, el hielo, el viento, ¿no? Y dadas las condiciones correctas. También hay que destacar, son zonas completamente despobladas. Sí, sabes que me imagino el primero que fue ahí vio la huella de la roca y dijo, pero ¿cómo puede ser? Documentándome para el programa, me encantó ver una publicación, una fotografía de los científicos que estaban ahí, que parece que son primos, y uno de ellos estaba completamente tirado en el piso, o sea, en el suelo, en el desierto, como diciendo finalmente. Entonces se veía la foto de aquel vasto terreno con esa persona tirada en el suelo, como diciendo ya tenemos prueba de qué es lo que está pasando. Hay una foto de unos científicos, no sé si las ves, Sharon, de que están unos científicos mirando las piedras. Ahí está. Esa la vi bastante. Ajá. Y hay otra que hay varios poniendo las banderitas y todo. Y mira el tamaño de la persona con el tamaño de la roca. Sí, es que son piedras grandes. La proporción. Claro. No estamos hablando de una piedrita para cualquiera, estamos hablando de una roca ya bastante. Pero digo, cuando uno ve eso y dice, pero ¿cómo puede ser que la piedra caminó? Claro. Pero no vio que el lago estuvo congelado, no vio todo el proceso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, de ahí viene el enigma. También yo quiero decir que ustedes dos tienen sus propios programas, tanto Eileen como su programa Brillando Alto, sí, que son los miércoles a las 5 de la tarde. Miércoles a las 5 de la tarde, y Felipe tiene Contacto Celestial. Los lunes a las 8 de la noche también por acá. Los lunes a las 8 de la noche, así que también pueden ver el programa de ellos. Sí, sintonícennos. Bueno, de todas maneras, disfruten de toda la programación que tiene jltradio.com a través de la plataforma digital www.jltradio.com. Síganos en nuestras redes sociales, tanto en la radio, jltradio.com, como también Misión Despertar en Instagram, y los esperamos el próximo... Y por Spotify. Oh, sí, en todas, ya estamos. El podcast. Sí, ahí entran a la página, van a verlo. Así que, Eileen, muchas gracias. Gracias a ti, gracias Guillermo, gracias a ustedes. Guillermo, muchas gracias nuevamente por introducirnos con otro tema tan misterioso como enigmático. Los esperamos el próximo jueves, recuerden, 9 de la noche, hora de Miami, por la www.jltradio.com, Misión Despertar. Les habló Felipe Alfonso. Padre Celestial, Madre Divina, gracias por habernos permitido compartir este chispazo de despertar, este destello de luz en mi consciente. Hoy nos vamos más atentos a la vida real, pidiendo que en un momento de gracia divina se nos permita ver la salida del laberinto que nos confunde. Ya vamos acercándonos cada vez más al cumplimiento de nuestra misión. Esto fue Misión Despertar.